Como ya sabemos, hoy estamos a 15, hoy nos corresponde al módulo 3, métodos de estudio de la calidad y cantidad de sueño. Y voy a comenzar con la última diapositiva con la que terminamos la semana anterior. ¿Recuerdan? Donde les mencioné de forma muy breve y general aquellas medidas subjetivas y objetivas que tenemos disponibles hoy en la práctica clínica para evaluar a un paciente con algún tipo de trastorno del sueño. Entonces, aquí tenemos un grupo de medidas subjetivas. Las medidas objetivas, aquí no les voy a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer en la clase de hoy porque vamos a ir viendo cada una de estas de forma muy general. Recuerden que esto es un curso básico. A los que estén interesados en profundizar un poco más en esto, pues desde ya los invito a estar al pendiente para cuando saquemos el curso intermedio, que muy probablemente sea en el transcurso de este primer semestre. ¿Vale? Entonces, aquí, como pueden ver, el primero del que vamos a platicar es de la entrevista clínica, de esta historia clínica. A todas aquellas personas, porque desde que comenzamos a dar estos cursos nos han estado contactando por diferentes vías de qué hacer cuando tienen un paciente y que si tienen que mandarlo con un médico especialista o si el médico va a la clínica o cómo tienen que empezar la evaluación. De forma general, este es el esquema que deberían seguir este tipo de pacientes que tengan algún tipo de queja de alteración del sueño y donde lo primero sería una entrevista clínica. Y esta entrevista clínica, si bien puede realizarla algún médico general, lo ideal es que sea un médico especializado en medicina del dormir, pero yo creo que hay un grupo de elementos aquí que pueden resolverlo de forma general los médicos que están de primer contacto en las clínicas de adicciones, sean médicos generales o sean médicos psiquiatras. ¿Sale? Esta primera parte la pueden cubrir sin ningún problema y yo creo que sería incluso hasta más factible que tener que estar moviendo al paciente o buscando un médico con especialidad en medicina del dormir, que la verdad es que no abundan aquí en la República, por lo pronto en la República Mexicana. Entonces, recuerden, como siempre les he dicho a lo largo de los diferentes cursos que hemos pasado, siempre, siempre, siempre el método más eficaz para atender cualquier proceso patológico en un paciente va a ser el examen clínico, va a ser la historia clínica. ¿Sale? Y por lo tanto, aquí, como pueden ver, es el método más eficaz. De aquí se puede sacar información que en la enorme mayoría de los casos puede ser suficiente para llegar a un diagnóstico y por lo tanto poder trazarse una ruta terapéutica con este paciente. Dentro de las cosas que hay que analizar en la entrevista clínica, aquí le pongo solamente algunos ejemplos para ir comentándole algunos detalles que pueden ser interesantes, ¿no? Estado de salud física del paciente. De repente nos sucede, y a mí me sucede en la práctica diaria, en la consulta, que llega un paciente donde la queja fundamental es de sueño. Sin embargo, desde que entra el paciente y uno lo observa, se da cuenta que es un paciente extremadamente delgado, que viene con una marcha medio lenta, y cuando uno empieza a interrogar y examinar se da cuenta de que este paciente muy probablemente tenga algún otro trastorno médico, alguna otra enfermedad, y por lo tanto esta sea la causa de su alteración del sueño de forma secundaria. Por lo tanto, es muy importante en la entrevista clínica evaluar el estado de salud física del paciente, historial previo de trastornos del sueño. Esto es un elemento muy importante y además tengo una experiencia personal con esto. Eh, Esto les voy a aquí a hablar un poco acerca de mi mamá. Un saludo, mami, para cuando estés viendo este video en YouTube. Seguro que terminando de ver el video me va a mandar un mensaje y me va a empezar ya a reclamar porque aquí la tomé de material de estudio para el curso. Pero, por ejemplo, mi mamá es una persona que tiene como característica dormir poco. Y de forma general uno podría plantearse de que tiene alguna especie de trastornos del sueño. Sin embargo, de las veces que hemos platicado acerca de este tema, ha salido a relucir el hecho de que toda la vida ha sido así, incluso desde adolescente era una persona que tendía a dormir poco y con ese poco
dormir era suficiente para tener una vida funcional. Por lo tanto, cada vez que estamos hablando, evaluando a un paciente con un trastorno del sueño, hay que ir a buscar en la historia previa de ese paciente a ver si este trastorno del sueño es nuevo o esto es algo que ha venido arrastrando de toda la vida, de forma constitucional, como por ejemplo en el caso de mi mamá, o de forma patológica por algún trastorno que venga arrastrando desde hace mucho tiempo. Otro de los elementos son los hábitos tóxicos. Ahí está específicamente el consumo de sustancias. Por eso es que es tan frecuente los trastornos del sueño en los pacientes que ustedes atienden en centros de rehabilitación, los trastornos alimentarios, trastornos físicos, consumo previo o actual de fármacos. A veces no nos damos cuenta, pero hay medicamentos que tienden a provocar alteraciones del sueño. Por ejemplo, en los pacientes con algún tipo de alteración cardiovascular o en pacientes hipertensos que tienden a tomar un grupo de medicamentos que los utilizamos para hacer que el paciente orine más, son los medicamentos diuréticos. Esos medicamentos tienden a provocar una cosa que se llama nicturia, que es que aumentan la necesidad de ir al baño en las noches. Por lo tanto, el paciente va al baño con mucha frecuencia en las noches y esto fragmenta la calidad del sueño. Y entonces de repente tenemos un paciente con un trastorno del sueño, un paciente que se tiene que despertar mucho en la madrugada y no nos damos cuenta de que esto es un efecto secundario, o un efecto secundario no, realmente es el efecto terapéutico que queremos con estos medicamentos, pero el trastorno del sueño es secundario al uso de estos fármacos. ¿Sale? Por lo tanto, otro elemento importante, como pueden ver aquí, hay que anotar cuáles son todos los medicamentos que ha usado previamente y actualmente al trastorno del sueño que está presentando. ¿Cuáles son las comorbilidades? La semana pasada me tocó atender en consulta a un paciente con un trastorno del sueño importante, con un insomnio muy, muy importante, y resulta ser que era un paciente con un hipertiroidismo y desafortunadamente no se lo habían diagnosticado, y el hipertiroidismo es una enfermedad que provoca un aumento de la tasa metabólica, entre otras manifestaciones clínicas, y provoca una hiperactividad, exaltación, intolerancia al calor, y uno de los elementos también que provoca es alteraciones del sueño. ¿Sale? Otro elemento, percepción del paciente de su problema. Esto es muy importante porque a veces el paciente te dice, no, yo no tengo ningún problema del sueño, eso lo dicen mis familiares, pero yo no tengo ningún problema del sueño. ¿Sale? Entonces, la percepción que tiene el paciente de su propio problema. Y por último, yo creo que para mí sería uno de los elementos más importantes de todos, es el contexto externo del paciente. Y aquí esto lo quiero vincular de alguna forma con el screening psicológico que en algún momento les mencioné también, que esto afortunadamente en la enorme mayoría de los centros de rehabilitación lo tienen, porque uno de los profesionistas que sí tienen, yo creo que la enorme mayoría de los centros de rehabilitación son psicólogos, y es que a veces hay muchos factores familiares, personales, sociales, que están incluso económicos, que están influyendo en la alteración del sueño del paciente. Luego luego de que tenemos conformada la historia clínica mediante esa entrevista y eventualmente algún examen físico para ese paciente, tenemos la posibilidad de pasar a otro tipo de análisis que se llama registro de sueño. Estos son como que una especie de diarios de sueño que le pedimos al paciente que haga, y en estos diarios los pacientes van a ir anotando, por ejemplo, todos estos elementos: momentos de acostarse, el tiempo que demora en dormirse, el número de despertares durante la noche, a qué hora se despertó por la mañana, si tomó alguna siesta, de qué tiempo, si está tomando algún medicamento, cómo él cree que fue la calidad de su sueño. Estos registros de sueño tienen ventajas y desventajas, como todo, y lo vamos a ir platicando a lo largo de todos los estudios que vamos a mencionar en la plática de hoy. Como desventaja, definitivamente es muy, muy subjetivo, porque depende de la percepción que tiene el paciente. Y yo esto siempre se lo explico a todas las personas cuando tenemos la posibilidad de hablar del sueño. Recuerden, el sueño es un estado de inconsciencia donde hay una reactividad mínima a estímulos externos. Por lo tanto, cualquier percepción que tengamos nosotros
de nuestro sueño es completamente subjetiva, porque estamos hablando de lo que creemos nosotros que pasó en un estado en el que estamos inconscientes. Por lo tanto, esto es una gran debilidad que tienen estos registros, estos diarios de sueño, pero una gran ventaja que tiene con respecto a los otros estudios es que te permiten realizarlo de forma seguida. Yo puedo, a diferencia, como vamos a ver más adelante, de una polisomnografía, que puede ser un estudio muy objetivo para evaluar la cantidad y la calidad de sueño, es un estudio que hacemos generalmente una vez, mientras que los diarios de sueño se pueden hacer a lo largo de mucho tiempo, antes del trastorno del sueño, durante el trastorno e incluso después. Y eso nos puede ir dando una curva de cómo, por lo pronto, cómo el paciente va percibiendo sus alteraciones y al mismo tiempo nos da una medida, una idea indirecta de cómo ha ido evolucionando este paciente. Por lo tanto, esto es una gran ventaja y para todos aquellos que crean que tienen un trastorno del sueño, yo creo que esto es uno de los principales elementos que tendrían que comenzar a hacer. Comenzar a tomar una libretita, una hoja, un cuaderno y hacer un pequeño diario donde pongamos columnas o filas y empecemos a anotar ahí todos estos elementos. Si alguien está interesado, que luego nos contacte y les podemos mandar unos templates que tenemos específicamente para esto, ¿sale? Pero es un elemento muy bueno que empecemos a llenar a lo largo de la semana, de los meses, y esto nos podrá ir dando una idea de cómo va evolucionando nuestro problema, empeorando, mejorando y así. Y vamos a pasar ahorita, ya terminamos de hacer esto y ahora sí decidimos aplicar o no un grupo de escalas o cuestionarios en función de los hallazgos que hayamos obtenido, tanto en la entrevista clínica como en el diario o en los reportes de sueño. ¿Sale? Entonces, aquí hay un montón de cuestionarios diferentes. Yo solamente les traigo aquí los que más utilizamos en la práctica clínica. La realidad es que hay un montón y hay muchos que son específicos en función del trastorno que esté sospechando que tenga ese paciente. ¿Sale? Por lo tanto, aquí solamente les voy a mostrar los principales, los que más utilizamos y además de eso, yo creo que son los más sencillos. Hoy incluso ya estos los tenemos programados en cuestionarios digitales donde cuando los aplicamos ni tan siquiera tenemos que ir presencialmente con el paciente o el paciente con nosotros. Esto, por ejemplo, en los centros de rehabilitación en los que lo hemos hecho, le mandamos los cuestionarios, la liga, como un formulario igualito que el que ustedes llenan, así para entrar al curso en Google Forms, en SurveyMonkey, en diferentes plataformas, se programa el cuestionario, se lo hemos mandado a los directores de los centros y al paciente que estamos evaluando, pues el paciente se toma su tiempo y con una tableta o con un celular va respondiendo estos cuestionarios, ¿sale? Y de esta forma podemos tener una idea un poquito más clara de cuál es la magnitud del trastorno del sueño de este paciente en caso de que lo tenga. Este primero es la escala de somnolencia de Stanford. Ahí las siglas en inglés vienen por Stanford Sleepiness Scale, la triple S, que es como generalmente se le conoce. Y aquí voy a intentar hacer esto un poquito medio dinámico. No les puse ninguna pregunta aquí en la plataforma, en Zoom, pero quiero hacer un poquito dinámico esto para que se den cuenta. Esta escala de somnolencia tiene estas 7 preguntitas que están aquí. Solamente el paciente tiene que dar una de estas respuestas y así lo puntuamos. Ahora, la característica que tiene esta escala es que esto lo podemos hacer a lo largo del día, cada vez que querramos, podemos hacerlo varias veces en el día y podemos hacerlo a lo largo del tiempo, podemos hacerlo en varios días consecutivos y podemos tener una idea de cómo va fluctuando la somnolencia del paciente a lo largo del día y a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense para que ustedes vean las preguntas que están aquí y ahora utilicen esta clase no solamente como aprendizaje, sino también utilícenla como diagnóstico para todos los que están conectados aquí ahorita. Entonces, esta es la pregunta que hace la escala de somnolencia de Stanford. ¿Usted se encuentra activo, con vitalidad, alerta y totalmente despierto? Esta es la máxima. Quiero pensar que es la que responderíamos todos ahorita.
Pero puede ser que haya alguien en el otro extremo donde respondería, no, ahorita yo estoy casi dormido, el inicio de sueño es inminente y por lo tanto no tengo interés por permanecer despierto. Ese sería el extremo. Por lo tanto, esto y aquí en el medio del 2 al 6 tenemos todos los estados intermedios donde el objetivo es, le pregunto al paciente y el paciente me dice, ahorita estoy como un 4, estoy un poco confundido, no al máximo nivel, pero estoy un poquito decaído. Y esto se lo puedo aplicar nuevamente dentro de 2 horas, se lo puedo aplicar a las 3 de la tarde, se lo puedo aplicar a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche. Y mañana volvérselo a aplicar a las mismas horas y así voy teniendo una idea bastante clara de cuál es la escala, cuál es el estado de somnolencia de este paciente, ¿de acuerdo? Espero que todos ahorita hayan respondido al 1 para que no estén casi a punto de dormirse durante esta plática. El otro que les quería comentar era la escala de calidad de sueño de Pittsburgh. Es una de las más utilizadas, es una de las escalas que actualmente ha sufrido algunas críticas con respecto a algunos de las preguntas que tiene durante la pandemia, porque también han surgido muchos cuestionarios a partir de lo que hemos vivido en la pandemia, porque la pandemia definitivamente ha provocado muchos hábitos y con esto ha generado algunos trastornos del sueño en un gran número de pacientes, pero esta escala, como pueden observar, es escala de calidad del sueño. Estos son los 7 elementos que evalúa: calidad del sueño subjetiva, la latencia del sueño, que es el tiempo que demoramos en quedarnos dormidos, la duración del sueño, la eficiencia, si hay alteraciones del sueño, el uso de medicamentos y si hay disfunción diurna, es decir, si hay somnolencia o no podemos trabajar bien. Y aquí hay un grupo de preguntas. Generalmente utilizamos solo las primeras 19 preguntas, son 19 reactivos, donde el paciente va respondiendo. Les voy a hacer una pregunta al azar cualquiera aquí. Fíjense, esto evalúa el estado en el mes anterior al que lo estamos aplicando. Dice, durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido problemas para dormir a causa de no poder conciliar el sueño en la primera hora? Es decir, no poder conciliar el sueño en la primera hora, ¿cuántas veces le ha sucedido en el último mes? Dice, ninguna vez en el último mes, menos de una vez a la semana, 1 o 2 veces a la semana y 3 o más veces a la semana. Y en función de dónde marque el paciente, pues ya tenemos una tabla de decisiones, vamos tomando puntuaciones y así hacemos combinaciones de preguntas para darle respuesta a cada uno de estos elementos que estamos viendo aquí a la izquierda. Y tenemos una escala global. Y se podrán imaginar que a mayor puntuación, menor calidad del sueño del paciente. Es una de las escalas más utilizadas para evaluar a los pacientes. Es una escala que se responde extremadamente rápido y no crean que estas cosas que les estoy presentando son muy lentas. Estos son cuestionarios que cuando los hemos utilizado se los mandamos a los centros de rehabilitación, se los aplican a los pacientes en cuestión que estamos evaluando y yo creo que en 30 minutos generalmente podemos lograr que el paciente responda a 2 o 3 escalas en función de lo que estemos evaluando en ese paciente, ¿no? Casi nunca utilizamos más de 3 escalas por paciente. Esta es otra de las escalas más utilizadas y miren cómo dice aquí, es la escala de somnolencia de Epworth. Esta escala, aquí hay un grupo de preguntas donde también vamos puntuando y tenemos una tabla de decisión para evaluar si el paciente tiene somnolencia diurna excesiva y en qué nivel de severidad. Y aquí fíjense la pregunta, y aquí nuevamente tómenlo ahorita todos los que están conectados como diagnóstico y traten de ver qué responderían. Cuando estaba preparando esta clase pensé en programar todo esto y ponerle las preguntas aquí directamente a ustedes y ver si podía hacer un diagnóstico colectivo aquí de trastornos del sueño, pero no, definitivamente no iba a poder programar todo esto, me consumía demasiado tiempo, pero entonces decidí hacerlo aquí un poquito menos interactivo, ¿no? Fíjense la pregunta que dice, y escuchen todos, ¿qué tan probable es que usted cabecee o se quede dormido en las diferentes situaciones? Y aquí hay varias situaciones. Primero, sentado o leyendo.
Y las respuestas son: nunca cabecearía o me quedaría dormido. Hay una ligera probabilidad de cabecear o quedarme dormido. Hay una moderada probabilidad o hay una alta probabilidad de que yo sentado o leyendo cabecee o me quede dormido. Ahora, pregúntense ustedes cuántos sentados leyendo les puede haber pasado esto. Y aquí voy a la segunda pregunta, y yo creo que esta es la más común, donde si los tuviéramos en pareja, por ejemplo, seguro que algunos dirían que no y la pareja los miraría como diciendo, seguro que sí. Viendo la televisión, ¿a cuánto nos ha pasado que viendo la televisión por la noche nos tienen que venir a despertar porque ya pasó los noticieros, la novela, la serie, no sé cuántos capítulos, nosotros sentados durmiendo ahí, ya probablemente hayamos hecho un ciclo completo de sueño? Y así hay un grupo de preguntas donde el paciente tiene que ir respondiendo y así nosotros evaluamos el nivel de somnolencia de este paciente. Y esta es la última que le quiero presentar. Recuerden, hay un montón de escalas más de cuestionarios, pero les puse los que más utilizamos generalmente en la práctica clínica, o por lo pronto los que más utilizo yo. A lo mejor nos encontramos a otro doctor que nos dice, sí, a mí me gusta también evaluar el cuestionario de cronotipo del paciente para saber si es matutino, si es vespertino y así, pero estos son los que más utilizo. Este es otro de los más importantes, que es el Stop Band, que es el que utilizamos para saber si hay un riesgo de apnea obstructiva del sueño. Y ahora sí, ahorita aprovechen todos los que están aquí conectados y háganse muy rápido este screening. El primero, la S, viene de snoring, de roncar. Y fíjense la pregunta, ¿usted ronca alto? Pero fíjense el detalle, tan alto que se escucha a través de las puertas cerradas o su pareja lo tiene que mover y despertar por la noche para que deje de roncar. Y si no están seguros, pregúntenle a sus parejas o pregúntenle a las personas que convivan con usted qué tan alto ronca usted, porque sabemos que hay personas, por ejemplo, yo, que la mayor parte de mi vida he vivido en edificios. Hay personas que roncan, que se siente en todo un lado de un edificio, ¿de acuerdo? La T viene de tired, se siente con frecuencia cansado, fatigado o somnoliento durante el día. La O viene de que alguien lo ha notado dejar de respirar mientras duerme. Hace poco le realizaba un estudio a una colega, colaboradora y amiga, y la pareja me decía, yo la he visto en la madrugada como deja de respirar, yo la he visto. Y la persona, por supuesto, que no se da cuenta, pero ya alguien la ha visto como de repente en la madrugada deja de respirar y a veces tiene hasta un pequeño despertar. La P viene de presión, tiene o está medicado para la presión arterial alta, es decir, tiene hipertensión. El índice de masa corporal es superior a 35. Aquí tienen la fórmula de cómo calculamos el índice de masa corporal. La edad tiene más de 50 años. El cuello, la circunferencia del cuello es mayor de 41 centímetros y es del sexo masculino. Miren, si respondieron a 7 o más, si respondieron a 5 o más, hay mucha probabilidad de que usted tenga un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Por lo tanto, aquí ya los hombres que están conectados ahorita, los hombres que tienen más de 50 años y que están un poquito por encima del peso, tienen una probabilidad bastante alta de tener un síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los cuestionarios que les quería comentar y todos estos cuestionarios, recuerden que tienen como principal limitación el hecho de que son subjetivos, dependen de lo que responda el paciente. Aquí si hay un paciente que responde que no en todo, cuando realmente es que sí. Por ejemplo, yo tengo pacientes que yo le pondría, de hecho le he puesto este cuestionario y a excepción de lo que yo puedo notar, como la edad, el sexo y el índice de masa corporal o la circunferencia del cuello, en lo otro, los pacientes a veces te anotan que no. Por lo tanto, tiene la gran limitación de que es muy subjetiva y depende de lo que te responde el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahora a pasar a las medidas
objetivas o directas. Ya ahora no tenemos la limitación de qué es lo que te refiere el paciente. Ahora sí es lo que estoy observando yo del sueño del paciente. Y aquí sí tenemos la gran ventaja de ser objetivo, pero tenemos la desventaja de que primero son estudios aparatosos, son estudios relativamente incómodos y además de eso son más costosos. Por lo tanto, no podemos realizarlo con la facilidad que podríamos realizar los cuestionarios de sueño. Entonces, aquí tenemos las polisomnografías con sus tres variedades. Le voy a mencionar de forma muy rápido cada una. Esta es la polisomnografía tipo 1, que es la poligrafía respiratoria, que la utilizamos exclusivamente cuando tenemos la sospecha de que el paciente tiene un trastorno respiratorio del sueño, aun cuando solamente la utilizamos en estos pacientes. La Academia Americana de Medicina del Sueño recomienda que realmente para hacer un diagnóstico de un trastorno respiratorio del sueño asociado al sueño hay que hacer una polisomnografía completa, ¿de acuerdo? Pero la poligrafía respiratoria es mucho más sencilla, es mucho más económica y puede servir como screening para estos pacientes que ya en el stop band te dieron una puntuación alta y que hay una sospecha alta de que tenga un trastorno respiratorio asociado al sueño. Aquí, como pueden observar, se ponen unas bandas torácicas y abdominal. La abdominal aquí no se ve, para evaluar esfuerzo respiratorio, el momento del respirar. Cuando nosotros respiramos, expandimos la caja torácica y el abdomen, y eso lo medimos con unas bandas que ponemos en el pecho y en el abdomen, y la banda tiene una especie de elastómetro donde cuando la caja torácica se expande, expande la banda y eso lo sensa un aparatito electrónico que tiene la banda. Además de eso, colocamos cánula nasal con termistor para evaluar el flujo, la entrada y salida de aire tanto por la nariz como por la boca. Aquí, como pueden observar, tenemos un oxímetro de pulso para evaluar el nivel de oxigenación tisular. Y estos nos permiten hacer un diagnóstico bastante rápido y sencillo de los trastornos del sueño. Aquí también falta un microfonito que ponemos por esta zona del cuello, que es un micrófono de ronquido, para evaluar el ronquido. Y aquí pueden ver a la derecha, esta es la pantalla de forma general de un equipo cualquiera de cómo te da. Y aquí tenemos el flujo nasal, el esfuerzo torácico, el esfuerzo abdominal, y todo esto lo vamos monitorizando en pantalla y podemos tener una idea más clara de si en algún momento el paciente hizo una pausa respiratoria o si la pausa respiratoria estuvo asociada a una caída en la oxigenación tisular, y de esta forma podemos tener una idea bastante clara de las características del trastorno respiratorio asociado al sueño. El otro estudio es la polisomnografía tipo 2, que es el estudio que nosotros realizamos en TLG, que es la polisomnografía ambulatoria, donde la principal diferencia con respecto a la poligrafía respiratoria es que ya colocamos electrodos sobre la superficie del cuero cabelludo para evaluar el electroencefalograma. Si se dieron cuenta en el estudio anterior, solamente estamos hablando variables respiratorias, mientras que aquí ya comenzamos a evaluar variables electroencefalográficas. Y recuerden que para evaluar la micro y la macroarquitectura del sueño, todas estas fases por las que pasa el sueño, necesitamos evaluar la actividad cerebral, porque si recordarán cuando platicamos un poquito acerca de estas fases, de qué sucedía en el cerebro mientras dormíamos, hablamos que en la medida que nos estamos quedando dormidos, la actividad cerebral se va desincronizando, luego disminuye de voltaje, se hace un poco más lenta, comienzan a aparecer algunas características. Por lo tanto, el electroencefalograma es lo que nos permite realmente evaluar la micro y la macroarquitectura del sueño. Y aquí pueden ver a la derecha, aquí abajo, estos son los sensores poligráficos de la respiración, banda de esfuerzo torácica y abdominal, el flujo nasal, tenemos la presión parcial de oxígeno, mírenlo aquí con el oxímetro de pulso, pero ya aquí podemos incluir unos electrodos para evaluar los movimientos de las piernas para todos aquellos trastornos del movimiento. Recuerden que hablamos asociados al sueño, como el síndrome de piernas inquietas, movimientos periódicos de las piernas. Tenemos la posibilidad de evaluar también la función cardiovascular. Miren aquí, hay unos electrodos colocados
para a nivel del pecho, por debajo de las clavículas, para evaluar la función cardiovascular, evaluar la frecuencia cardíaca. También aquí tenemos un electrodo, mírenlo aquí en la barbilla, en el mentón, para evaluar el tono muscular, porque hay muchos trastornos del movimiento asociados al sueño que están relacionados con la conservación o ausencia del tono muscular en diferentes fases del sueño. Y por último, todo este montón de rayitas que estamos viendo aquí son el registro electroencefalográfico medido mediante los electrodos que están colocados en la superficie del cuero cabelludo. Y aquí hay unos electrodos también para evaluar los movimientos oculares, porque recuerden que hay una fase del sueño que se llama MOR o REM, que es la fase de movimientos oculares rápidos. Este estudio tiene la característica también, la ventaja fundamental de que se monta el paciente, queda de esta forma y el paciente se puede ir a su casa a dormir, a diferencia del que les voy a platicar ahorita, que sí tiene que ir a un laboratorio de sueño. ¿De acuerdo? Este es ya la polisomnografía tipo 3 o completa, donde el paciente tiene que asistir a un laboratorio de sueño preparado, equipado con todas las condiciones, y tenemos a un técnico evaluando durante toda la noche la calidad y la cantidad del sueño del paciente. Y aquí fundamentalmente tenemos el elemento de estar evaluando la conducta del paciente. Fíjense que aquí tenemos, generalmente en los laboratorios de sueño, tenemos una cámara con visión de infrarrojo para visión nocturna, y aquí tenemos al paciente. Por lo tanto, cualquier alteración de conducta donde el paciente se levante y salga caminando, así podemos observarlo mediante la videograbación de la conducta. Sin embargo, hoy actualmente hay equipos de polisomnografía ambulatoria que vienen con cámara portátil incluida, que te permiten hacer una extensión y te permiten evaluar también la conducta por videograbación. Ahora, este estudio tiene la gran ventaja de que al estar en un local, en un lugar controlado, si se cae algún electrodo, el técnico puede venir a corregirlo. En casos, por ejemplo, de los pacientes con epilepsia que puedan tener una crisis epiléptica durante la noche, hay una persona y personal para atender ese evento. Pero también tiene la gran desventaja de que el paciente tiene que salir de su zona de confort a dormir a un laboratorio o una cama externa. La enorme mayoría de los laboratorios de sueño hoy actualmente tienen excelentes condiciones. A veces son cuartos preparados mucho mejores de lo que tenemos nosotros en nuestras casas, pero la realidad es que nuestro cuerpo se adapta a nuestra cama, sea buena o mala, se adapta a nuestra cama. Y a veces cuando salimos a otro lugar a dormir, no dormimos no porque tengamos un trastorno del sueño, sino simplemente porque nos sacaron de nuestra zonita de confort donde estamos acostumbrados a dormir. Por lo tanto, este estudio tiene esa gran desventaja de que, además de que tenemos todos los aparatos, eso que ya vieron arriba, nos sacan a dormir a otro lugar. Entonces, con mucha frecuencia, realmente no es poca, con mucha frecuencia tenemos pacientes que el estudio no termina siendo útil porque el paciente no se logró dormir en estas condiciones y tenemos que repetir el estudio nuevamente, ¿sale? Y ya para concluir, no quise ponerles ninguna diapo en particular porque creo que son estudios ya muy especializados que se van del scope, del alcance de este curso básico que preparé para ustedes, que son el test de latencias múltiples y el test de mantenimiento de vigilia, que simplemente los realizamos cuando tenemos la sospecha fundamentalmente de algún trastorno primario del sueño que provoca somnolencia diurna excesiva, como por ejemplo la narcolepsia. Este es un paciente que tiene episodios de somnolencia excesiva y brusca durante el día, aun cuando pueda haber dormido bien durante la noche. Y entonces el test de latencia múltiple, por ejemplo, es después de haber hecho una polisomnografía, y recuerden esto, siempre necesitamos haber hecho una polisomnografía antes para garantizar que el paciente haya dormido bien, al menos durante 6 horas. Entonces hacemos pequeños registros como que de siestas, de 20 o 30 minutos separados 2 horas entre ellos. Y en esos pequeños registros, ahí le decimos, ok, ya vamos a hacer un registro, apagamos la luz, lo dejamos todo como si se fuera a dormir, pero ya es de día, apagamos la luz y todo, pero lo acostamos y evaluamos durante 20 o 30 minutos qué tiempo demora para quedarse dormido. A los 20 o 30 minutos lo despertamos y así lo tenemos despierto haciendo alguna actividad durante 2 horas. A las 2 horas volvemos a tomar
otro registro de 20 o 30 minutos donde apagamos todo y lo dejamos que se duerma. Y evaluamos qué tiempo demora en dormirse el paciente, que se llama latencia de sueño, y qué tiempo demora en alcanzar la fase REM, que es latencia de sueño REM, porque se supone que un paciente que haya dormido muy bien durante la noche previa, en estos momentitos no se duerma tan rápido. Ahora, si tenemos a un paciente que durmió bien y aún así tiene una latencia muy corta, se duerme en los primeros 5 minutos y además de eso entra en fase REM muy rápido, estos son criterios diagnósticos positivos para algunos trastornos específicos del sueño. Y el test de mantenimiento de vigilia, pues es todo lo contrario, es un test que utilizamos en la práctica clínica bastante poco frecuente, solamente se utilizan para casos en particulares donde hay algunos empleos, algunos trabajos que requieren de una alta concentración, como por ejemplo pilotos, soldados de guerra y así, donde le hacemos test de mantenimiento de vigilia, incluso a veces con previa privación de sueño. ¿Saben? Y el último elemento que les quería mencionar es la actigrafía, que es esta bandita a veces que nos ponemos en la muñeca, y también esto quería vincularlo porque esto me lo preguntan mucho de qué sucede con estos relojes que hay actualmente, incluyendo el Apple Watch, que te miden sueño y de repente al otro día tú te levantas y te dicen, ah, tuviste una calidad del sueño buena o una calidad del sueño mala. Y creemos que con esto podemos ya saber si tenemos o no tenemos un trastorno del sueño. Ojalá y fuera tan fácil para nosotros los médicos que nos encargamos de atender a esto, que fuera tan fácil como con un reloj poder hacer un diagnóstico. La realidad es que estos son relojes que tienen algoritmos basados en inteligencia artificial, es decir, que van aprendiendo en la medida que van obteniendo más datos, pero combinan algunas variables como un acelerómetro para ver los movimientos de la mano, combinan variables como la frecuencia del pulso, y entonces tienen algoritmos programados para evaluar la calidad del sueño del paciente. La realidad es que no son para nada sensibles ni específicos y por lo tanto tómenlos como elementos cuando una persona está sana para ir viendo cómo va su sueño, pero si tienen un trastorno del sueño, que nadie le haga caso, por favor, a un relojito ni al Apple Watch, que hasta ahora es lo que he visto que mejor funciona. No vayan a tomar el análisis de sueño que te da un reloj para evaluar la calidad de sueño de un paciente desde el punto de vista clínico. ¿Sale? Y por lo tanto, de esta forma, ya culmino la plática de hoy, no sin antes, como siempre, haciéndoles una cordial invitación para la siguiente semana, para nuestro último módulo, que recuerden, vamos a analizar casos clínicos de sueño y adicciones.